Good morning. Me deleita estar aquí. El Centro Nacional de los Análisis de Política. Es el lugar de pensar que yo empecé hace 25 años atrás. Monitoreamos 187 países en todas partes del mundo. Así que cada año el Perú es uno de esos países. Y siempre me interesa y me actualizo en lo que sucede en el Perú. Y ustedes tienen una historia muy interesante, de verdad, que ha durado en los últimos 25 años también, que ha sido muy, muy interesante. Así que disfruto muchísimo venir a Lima, al Perú, y poder ver aquí que este país, nuestro pensamiento y esperanza es cuando se viene al Perú. Tenemos esperanza porque los negocios están cambiando en todo el mundo, saliendo del Atlántico, de los Estados Unidos y Europa, y entrando al sector del Pacífico, y todo yendo hacia la China y a la India y al Asia. Y en este momento estamos al lado derecho del país, del continente, que se abre a sí mismo hacia el Pacífico. Es sorprendente cuán importante todo esto va a ser en los próximos 25 años. Lo que tengo, 5 preguntas que quiero preguntarle, o quiero empezar para preguntar. En los 1900, el Reino Unido era el país por encima de todos en el mundo, el más rico y el más poderoso país del mundo, en los 1900. Para 1980 descendió tanto que fueron uno de los países más pobres en la Europa Oriental y de la historia misma del mundo. ¿Cómo podría que el Reino Unido estaba tan alto y ahora a lo más vil, lo más bajo, en solamente 8 o 80 años? La pregunta número 2. El 75, Chile era como una cesta de Latinoamérica, el Thatcher exactamente. Era muy pobre. Y sería difícil definir un país pobre más que Chile en el año 1975. Pero tengo algo interesante de decir con relación a ello. Quiero que usted se dé cuenta hasta cuánto había descendido Chile en esos tiempos. La pregunta número 3. ¿Cómo puede la China, con 1.3 billones de personas, experimentar tantos 5 siglos de desastres, donde la China entrando 1.3 billones de personas viviendo cerca a la pobreza, al borde de la pobreza? ¿Cómo puede ser esto? Al relacionarnos con la China, ¿cómo podría ser que tenían Hong Kong, Singapur y Taiwán 10 o 50 veces más rico que como la China? Hong Kong, Singapur, Taiwán, todos son chinos. Pero en China estaban pobres. ¿Por qué? El contraste es muy grande entre Hong Kong y la China. Entre 10 a 50 veces de lo que estaba en Hong Kong, que estaban muy, muy pobres de la China.
Y lo último, ¿cómo podría ser que Rusia es inteligente, muy inteligente, que tuvo el primer vehículo espacial lanzado y el ejército más poderoso del mundo? ¿Cómo puede que Rusia caer desde el lugar de poder para estar casi como enterrado y sin efecto y sin ningún otro efecto exactamente? Tratemos de responder estas preguntas con otra pregunta más. En el 85 fui a Berlín por primera vez. Estaba en la Berlín del Occidente, vibrante, vibrante con grandes negocios y la actividad económica muy activa en todas partes, edificándose grande. Era una ciudad vibrante que se sentía aún en los aires. Y llegas a un punto de examen o chequeo en donde ves a la Berlín del Este y del Oeste, que es menos de un campo de fútbol en sí. Y caminas y solamente estás a la parte oriental de Berlín. No había muchos negocios, no había muchas cosas en las estantes. Pobres, pobres y pobres. Y se puede volver a Berlín, al otro lado, rico, rico y rico. Déjense. Es solo una ciudad todo ello. Todos son alemanes allí. ¿Cómo puede haber un contraste tan grande entre lo que es el occidente y el oriente? Y si todos son alemanes allí. Corea del Norte, Corea del Sur. Todos son coreanos. ¿Por qué los coreanos del sur viven con ingresos 50 veces más grandes que los del norte? Corea del Norte está de hambre. Corea del Sur, gordos. Corea del Norte, pobreza. Corea del Sur, vibrante en economía. ¿Cómo podría ser esto? Todos son coreanos. Sigo diciendo una pregunta más, pero no hay más preguntas. ¿Cómo podría ser que los cubanos de Cuba son pobres, pero los cubanos salen del Atlántico como a 90 millas y como se hacen las balsas y se ponen salvavidas y llegan a Florida, en los Estados Unidos, y los cubanos se vuelven muy ricos? Vas a Miami, Florida del Sur, y ves cubanos, tienen negocios, tienen grandes carros, tienen hermosas casas, ricos. Cruzas 90 millas al frente, ves Cuba y hay pobreza. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Vamos a tratar de explicar todo esto el día de hoy. Y espero que tenga muchas cosas relevantes para el Perú. Como los dije anteriormente, hemos monitoreado como 187 países del mundo. El Perú es uno de ellos. Y voy a darles una breve información sobre el Perú, según mi conocimiento, hasta el 2009. Lo que monitoreamos, vemos 10 variables, aquí año tras año y tras año. Lo que vemos, las cosas como que es fácil entrar en los negocios, pero también es fácil salir de los negocios. Esas son las regulaciones. Tienes que pasar muchos procedimientos para abrir tus negocios, o tienes procedimientos mínimos para hacerlo más fácil entrar en tu negocio. Eso lo llamamos nosotros regulaciones. Lo que queríamos hacer en ese pensar es que venimos a un país y tratamos de hacer una deregulación.
hacer más fácil para que se pueda entrar en los negocios. Es una de las cosas, de las formas como medimos esto. Y luego entré a Rumanía en el año 2000, hace 10 años atrás, para abrir una tienda de donuts para 2 hombres en Rumanía. Y te tomaba como 11 agencias del gobierno, $5,000, y estar en filas esperando para llenar formatos a medio año, 6 meses, en fila, 6 meses, esperando en las agencias del gobierno, 6 meses pagando dinero para poder abrir una tienda de donuts para 2 hombres allí en ese lugar. Mi primera reunión con ese presidente en ese tiempo, le dije: señor presidente, ¿por qué usted está haciendo que sea esto tan difícil, abrir un pequeño negocio en este lugar? Señor presidente, si usted solamente deja a estos hombres abran esa tienda, se puede producir algo y pueden vender algo y se hace dinero y apoyan a sus familias. Y ellos van a empezar a pagar sus impuestos. ¿No quiere usted los impuestos? ¿No necesita los impuestos usted? ¿No necesita esos impuestos para poder construir las carreteras y los colegios? Entonces, ¿por qué no haces que sea fácil para que estas personas puedan entrar en los negocios? Eso se llama la deregulación. Eso es uno de los factores que medimos, es cómo el Perú está yendo con dar licencias de los negocios. ¿O lo están haciendo fácil o difícil con tantas agencias en sí? Otra de las cosas con las cuales nosotros hacemos la medida es privatización. ¿Qué es privatización? Es sacar los negocios de las manos del gobierno y llevarlos al sector privado. Dejar que el sector privado haga los negocios. En el 83, el doctor John Goodman, el presidente de esta asociación, como una nota aparte que estoy dando esto, era una de las personas que estaba hablando en Chicago, en Santiago de Chile. ¿Está funcionando esto? ¿Pueden escuchar, Thor? Nosotros volamos hacia Londres, el Reino Unido, y participamos con la primer ministro Margaret Thatcher al hacer publicidad del Reino Unido. En el 80, el gobierno del Reino Unido, todo lo que era carbón, acero, todos los que hacían de dragas y todo lo que era británico y británico y británico, todo lo que el gobierno tenía en todos los negocios en el Reino Unido en los 70. El socialismo tenía una gran fortaleza o estaba muy agarrado en los 60 por allí. Nos encontramos con Margaret Thatcher, la primera ministra, y le dijimos: nuestro punto es ayudar a privatizar las compañías, sacarlos del gobierno y darlos al sector privado. En ese tiempo, en ese momento, casi cada compañía del gobierno, casi cada una de ellas, uniones, entraron en huelgas. Era muy fácil para que Margaret Thatcher ganase el puesto de primera ministra en el 79. Ella se fue con una frase muy simple, que había una persona cargando un letrero que andaba y tenía una frase: el trabajo no está funcionando, decían ellos. Por eso estaban en huelga. ¿Cómo puede funcionar si estás en huelga? Pues tengo que decirte. Aún los basureros, el 79,
La basura estaba tan acumulada en Londres que cuando yo estaba en Irlanda, en Dublin, a 250 millas lejos de ello, podía oler todo eso. Y eso es así como olía esa basura. Estaba levantada en pilares hacia los cielos. Y la Thatcher dijo, basta ya. Así que salió de ello, de esas uniones o sindicatos, se privatizó, privatizar todo lo que es el carbón, el acero, todas esas fábricas. Y luego la Thatcher, cuando acabó su periodo, el 91, vino a los Estados Unidos y me preguntó, o me pidió para ser uno de sus asociados de viaje, y tuve el privilegio de ir por todos los Estados Unidos con ella en ese lugar. Y ella era como la primera ministra después de eso, a la cual se podía referirse como la señora Thatcher. Y es así como la llamaba, la señora Thatcher. Ahora en los 90 tiene mala salud en el Reino Unido y solía viajar a los Estados Unidos cada año. Su esposo amado murió hace 3 años atrás. La señora Thatcher tiene una salud muy inestable. Está en las últimas etapas de su propia vida. ¿Puedo decirles algo así? El viaje con una mujer que sabe cada palabra en el diccionario Webster. Ella literalmente puede utilizar fluentemente 500.440 palabras para utilizar. Simplemente puedo utilizar 50 yo. Yo soy un chico que sale del campo de Colorado. Nunca pensé que iba a pasar tiempo con la señora Thatcher. Nunca pensé que iba a dar charlas. ¿Qué es lo que estoy haciendo el día de hoy aquí? Creo que mis grandes habilidades es levantar ladrillos y continuar haciendo más cosechas. La señora Thatcher nunca dijo, ella habla elocuentemente. La señora Thatcher dijo, después del 11 de septiembre, 2 días después del 2001, cuando los terroristas chocaron al World Trade Center y mataron como a 3,000 personas y entraron en el Pentágono también y destruyeron parte del Pentágono, y también entraron a un lado de Pensilvania y mataron a otras personas más de un vecindario por allá, un evento muy terrorífico para los Estados Unidos, y por eso se adjuntó el 2001, el septiembre 11. Estábamos totalmente confundidos todos. Estaba con Margaret Thatcher 2 días después de ello, y estaba en una audiencia en Atlanta, y esa es una de las frases que los terroristas decían. Ojalá podría hablar de esta manera, pero es así como se ve la señora Thatcher que dijo. Aquí está el comentario. Estos mercaderes del terror, disculpen, se me fue el audio. Se consideran demasiado que se va y viene el audio. Bueno, esa dama yes, please. It's not working. Yeah. Ya volvió. No, el mío no. Ok.
Margaret Thatcher dijo, hablando a los Estados Unidos, todos estábamos heridos, todos estábamos desanimados, los terroristas habían golpeado Nueva York, acabado, y habían acabado casi 3.400 personas de nuestro país. La señora dijo, estos mercantes del terror deben creer que están pagando un precio muy alto, que nunca más considerarían de que se quiera hacer algo para el coraje humano, como carnicería humano. Estoy preocupado que veo caras raras en la gente, pero me siento como que no está pasando muy bien esto. Así que, ¿a quién? Se me fue. No. El audio va y viene. I'm sorry, the audio is coming on and off, and they are trying to fix it right now. Switched equipment. Yes, now I can hear. No, se van los dos. En un momento se va el... Okay. Lo que dice él es que ha cambiado de equipo. Okay. Mejor voy al frente y para traducirlo desde aquí. Después que el Reino Unido se descendió por 89 años, finalmente ahora el Reino Unido vuelve a subir. Está con la salud, caminos. No se vuelve el país más grande del mundo, pero tiene un significado grande de economía y probablemente en los más grandes 5 países del mundo, hablando de la economía, como el Producto Nacional y así por el estilo. Así que el Perú, ¿cuál es el rango en los 187 países? La respuesta es, el rango de ustedes es del 57, de los 187 países. Y hemos visto la libertad económica de deudas del Perú en cada año, y pues tengo que decirles que Perú ha tenido entre subidas y bajadas en los últimos 25 años, y de seguro que el Sendero Luminoso era un desastre, y ustedes lo saben, yo lo sé, pero ustedes también tienen sus problemas en cada área, y trato de darles esto para animar al Perú para seguir adelante en la dirección correcta. Quiero mirar a Chile y la India por un momento para poner modelo para el Perú. En el 75, Chile era el tacho de Latinoamérica. Chile era el país más pobre de Latinoamérica. Chile era simplemente algo de dar lástima el 75. No por todo completo, pero era simplemente entrando a la presidencia comunista y que nacionaliza todas las cosas de Chile y lo pone bajo el control del gobierno. Por eso lo llamo nacionalización. El presidente Allende. Y tengo que decir algo con esto. Que hay en verdad 2 filosofías que pueden capturar y ganar el mundo. Una filosofía es libertad, es el mercado libre y propiedad privada de los negocios, protección de los derechos de autor. Eso es una filosofía.
Eso es John Locke del año 1700 y del siglo XX de los Estados Unidos. La otra filosofía es el socialismo. Marx, con el capitalismo, el comunismo, el manifiesto del comunismo. Esta filosofía dice, no hay propiedad privada, es la propiedad pública. Vamos a abolir la propiedad privada y vamos a moverlo a lo que es la nacionalización y todos los medios de producción que sea pública. Es así como funciona la economía. Y en esta filosofía las ganancias son buenas. En esta otra, las ganancias no son buenas, no son malas. Tenemos que quitarlas. En esta filosofía, destruir los negocios o los hombres de negocios. Los hombres de negocios son malvados. Son los comerciantes y los mercaderes son malos y malvados. Necesitamos que el gobierno lo haga, no los hombres de negocios. El gobierno tiene que hacerlo, no los hombres comerciantes. Y la otra filosofía dice que vamos a admirar a los empresarios y vamos a apreciar a los comerciantes y a mercaderes. Vamos a decirles que los negocios es el caballo que jala la carreta. Pero aquí el gobierno dice que el gobierno es el que jala el carro. Así que en Chile dijimos, si podemos privatizar, si podemos bajar los impuestos en esta gente, si hacemos que el entrar a los negocios sean más fáciles, si podemos estabilizar la moneda, si podemos bajar todos los impuestos y hacer el trato libre o el comercio libre, todo país puede elegir la prosperidad si es que lo quiere. Cualquier país puede elegir la prosperidad, pero no puede hacerlo al hacer las cosas equivocadas. Tiene que ser propiedad privada, los derechos de autor, y tiene que ser fácil entrar a los negocios con la desregulación. Tiene que ser privatizado para haber más compañías en el sector privado, y debe estabilizar la moneda, el libre comercio y cosas así que hacen el éxito. Todo habla de la libertad. Si es lo opuesto con el socialismo, con lo que socializa, que todo es público y derrumba los negocios y estrangula a los individuos y estrangula aún a la libertad, no va a funcionar. Porque John Locke dijo en el 1688, el gran estudioso de Oxford, de los años de Wayne, que Wayne fue a Cambridge. Siempre hay competición entre Oxford y Cambridge, estas universidades. Wayne también tiene un grado de bachiller en Harvard. Yo tengo solamente en Point and Q, soy un granjero, yo simplemente. Así que solamente debería estar dando préstamos el día de hoy. Pero de todas formas, así que John Locke dijo que la libertad es el resaltar de la economía para prosperidad. John Locke decía, libertad es la mejor inversión del país. John Locke decía que la libertad es un virus por la cual no hay antídoto. John Locke dijo con la libertad de religión, de la prensa y a operar sus propios negocios, libertad y libertad y libertad. Eso es John Locke. Los padres fundadores de los Estados Unidos, Jefferson, Madison y Adams, todos eran como él. Tuvimos mucha suerte en sí. Empezamos 230 años en nuestro país a edificar en los principios de la Carta Magna, edificados en los principios de John Locke. No los inventamos nosotros, no fueron nuestras ideas. Nosotros dijimos, vamos a utilizar esas ideas. Y nuestros padres fundadores leyeron todo lo de John Locke y tenían la Carta Magna en un brazo y John Locke en el otro, y llegamos a esto.
Y empezamos los Estados Unidos con libertad. Libertad de negocios, libre de precios, propiedad privada y derechos de autor. Y funcionó maravillosamente hasta recientemente. Y podemos hablar de ellos si ustedes quieren. Porque nosotros, los Estados Unidos, hemos decidido, basta ya con John Locke. Ya basta con la libertad. Queremos nacionalizar esa economía. Queremos nacionalizar la salud. Y la energía también. Queremos levantar los impuestos. Queremos ser duros con los negocios. Toda una filosofía diferente bajo esta administración, damas y caballeros. Una administración totalmente diferente y no es la filosofía que edificó los Estados Unidos. Nosotros hemos decidido que queremos volvernos como Italia y Alemania, el Reino Unido y Francia. Que también queremos el socialismo. Que nosotros también queremos el gobierno más grande. Que queremos tener más deudas y déficits grandes. Y esa deuda que nos tira hacia el suelo. ¿Cómo podemos hacer eso para tratar como gobierno? Y hemos cometido errores tremendos en los últimos 5 años de los Estados Unidos. Horrores de error hemos tenido. Pero no estamos hablando de los Estados Unidos, sino del Perú acá. La China. Los chinos son una de las personas más inteligentes del mundo. Los chinos, los estudiantes, tienen el 98% del porcentaje de las matemáticas, los mejores matemáticos, mejores ingenieros del mundo. 1.3 billones de personas no hace mucho tiempo atrás vivían en pobreza. Son inteligentes, tienen industrias, trabajan duro, hacen lo que tienen que hacer y pobreza. Me preguntaba por qué. Y ahora empecemos a edificar los trazos. ¿Que el socialismo funcionó? No. ¿Sí ha fallado el socialismo? Sí. ¿El socialismo castiga a los hombres de negocios? Sí. Eso no funciona. Jamás. Nunca funcionará. Rusia lo hizo lo mismo. Cuba lo hizo lo mismo. Corea del Norte hizo lo mismo. Y Vietnam del Norte también lo mismo. Europa Occidental también hizo lo mismo con el socialismo. Y Latinoamérica tiene su propia clase de socialismo también. Ustedes lo llaman popularismo. Nosotros lo llamamos como nacionalismo suave. No sé cómo lo llamen ustedes, pero ustedes tienen su propio socialismo en toda Latinoamérica. Y hemos visto que Chile fue el peor caso, y cambió completamente. A todo cambió exactamente. Bajó los impuestos, bajó todos los... y dio libertad. Y de pronto Chile se vuelve el único milagro de Latinoamérica. El único milagro de Latinoamérica en economía. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas correctas. Si haces las cosas correctas de la política, tienes resultados. Lo haces fácil para entrar a los negocios, tienes resultados. Si sales de los negocios, entonces baja los impuestos y tienes buenos resultados. Irlanda va del país más pobre al país más grande de la Europa Occidental desde el 98 al 2008. Desde lo más bajo al país más grande, más alto de Europa. ¿Por qué? Gracias por preguntarme eso. ¿Por qué? Porque en el 88 nos encontramos con el primer ministro Charles Haughey. Haughey dijo: los impuestos son muy altos en Irlanda. 35% de impuestos corporativos y también de hipotecas y capital. Todo eso en contra de nosotros. Es doble. El primer ministro nos está estrangulando en Irlanda eso. Hemos estado investigando Irlanda por 5 años ahora. Hemos estado investigando ello. E Irlanda
está listo para crecer, está listo para a entrar, pero no con esa clase de impuestos. Los está estrangulando a las empresas, a los negocios. El primer ministro Hagi bajó los impuestos de las corporaciones, impuestos marciales. Y eso es lo que dijimos a él es que haga. Y él dijo, tómate otra cerveza, estoy bromeándoles. Tomen otra cerveza. Él dijo, no puedo bajar los impuestos corporativos del 35 a 15%. No puedo hacer eso. Y no puedo hacer eso porque estos impuestos corporativos es uno de los impuestos más grandes para Irlanda. Y me pides a mí que corte esto hasta 15%, ¿me estás bromeando? ¿Crees que estoy alucinando que como primer ministro que soy? El primer ministro. Por eso le dijimos, tómese otra cervecita, por favor. Primer ministro, hagamos que esto que sea más claro tal como podríamos hacerlo. 15% de esto es una forma mucho más grande que el 35% de esto. ¿Me entienden esto? 15% de todo, cuando usted baja los impuestos, va a crear tal actividad en los negocios que no solamente habla de los negocios en 15% de un negocio de estos, sino que va creciendo y creciendo así. Pero el primer ministro nos dijo, ¿usted tiene un ejemplo real en el mundo? ¿Apenas uno? Y le dijimos, primer ministro, ¿por qué habríamos venido aquí si no tuviésemos solamente uno? Te vamos a dar 10 ahora. Te vamos a dar 10 ejemplos. Pero empecemos con uno. Cuando Ronald Reagan se hizo presidente de los Estados Unidos, el impuesto marcial era 70%. Ronald Reagan lo bajó del 70 al 50 y al 28%. Bajó tarifas de 70 hasta el 28%. Ahora preguntamos, ¿qué sucedió a esos ingresos de los impuestos? Olvídense, estamos hablando de los ingresos de impuestos. Gracias por preguntarme por esto. Los ingresos de impuestos de medio trillón del 80 a 1 trillón hasta el 88. En 8 años, los ingresos de impuestos de medio trillón a 1 trillón se doblaron. Al bajar los impuestos del 70 al 50 y al 28%. ¿Por qué? Porque el 28% de esta cantidad grande es mucho más grande que 70% de esto. Y es que por eso que los Estados Unidos se hizo en los 30, 40, 50, 60 y 70. Para ser honestos con ustedes, los Estados Unidos tuvo 5 décadas muy ligeras, que no pasaba nada con la depresión, que estábamos haciendo la guerra contra Japón y Alemania. En los 50 con recesión y los 60 eran alocados. Los 70, inflaciones altas en los Estados Unidos, mucha tasa de desempleos en los Estados Unidos. En los 70, Rusia estaba tomando el mundo entero. En los 70, hablando sobre el petróleo, y Jimmy Carter era el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los últimos tiempos, según mi opinión. Sigue funcionando. Así que 50 años muy lentos de los Estados Unidos, de los 30, 40, 50, 60 y 70. Y Ronald Reagan dijo, vamos a bajar los impuestos del 70 al 50 y luego 28%. Y en ese tiempo los Estados Unidos es el mejor 25 años de nuestra historia ahora. Los últimos 25 años han sido increíbles, increíblemente crecimiento. Esto es lo último que quiero hablar. No estoy aquí para hablarle, estoy hablando simplemente para darles algunas cosas con relación a estas perspectivas. No estamos para hablar de los Estados Unidos. En los 80, estoy hablando como hace 30 años atrás, en los 80
Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Todos están corriendo como que estamos codo a codo exactamente. El producto doméstico de los Estados Unidos de esta manera. Japón, 3 billones. El producto doméstico, Alemania, Francia y el Reino Unido. Y acá tiene sus 5 países. Los Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Japón. Y se levantan hacia el siglo XX. 40 años más para poder llegar allá. ¿Quién va a terminar para ello? ¿Quién va a llegar hasta ese lugar? Y todos estaban diciendo Alemania que va a llegar a todo ese lugar. Quizás los Estados Unidos termine un tercio de ello. Pero les digo que hemos hecho la medida de 187 países en los últimos 25 años. Y obviamente hemos visto a Alemania, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos. ¿Les puedo decir en qué lugar está en el 2009? Primero digamos de Japón. Japón, en el 80, era 4 trillones del producto doméstico y ahora es menos del 4% de la recesión. En Japón está en recesión por 20 años. Bueno, aquí está Japón. Alemania. Los alemanes ingenieros trabajan duro. ¿Cómo se hacen las cosas bien? Bien, pero no. En los 80, el producto interno era solamente 3, a 2, en ese año ha crecido a 2 puntos más, 2,5 puntos más. Bueno, estamos aquí. No era Japón ni Alemania. Francia está descendiendo, el Reino Unido está descendiendo, 4 de los 5 de ellos. De los Estados Unidos, 3 trillones del Producto Bruto Interno. El día de hoy, 14 trillones. Ahora los Estados Unidos, 14 trillones. Japón, 3 trillones y medio. Alemania, 2 trillones y medio. El Reino Unido y Francia, 1 o 2 trillones. Aquí está 14. Y les estoy diciendo que 25 años atrás estábamos todos con deudas. Y simplemente me preguntaba y decía, ¿creen que Ronald Reagan, al bajar los impuestos de los 70 al 50 y el 28%, no hizo la diferencia? Gracias por preguntarme. Así es, la respuesta es sí. Sí. Los impuestos importan. Los impuestos importan. Los impuestos importan. ¿Se dan cuenta? No dije nada. Así que no. Se fue el sonido otra vez. El impuesto importa. El Charles Haughey bajó el impuesto del impuesto corporal en Irlanda y se vuelve el país más importante o más rico de esa parte de Europa. Y por si acaso, cuando entré a Rumanía por primera vez, el 2000, en julio, hace 10 años atrás, el impuesto de Rumanía era 80%. Yo no sabía si hablarle sobre inflación grande, sobre su economía que estaba irregulada. No sabía si hablar de impuestos o las políticas que no tenían sentido, o los hectáreas. Rumanía estaba haciendo todo lo equivocado, todo estaba mal. Así que era como echar una moneda al aire y veamos qué pasa. Eché la moneda al aire y sale impuestos. Le dije, señor presidente, ¿qué es lo que usted está pensando con el 80% de impuestos? Señor presidente, eso interesa. Cuando usted tiene una mejor economía en actividad, puede tener más cosas. Y esto es lo que nos enseña la economía. La economía habla sobre los incentivos y poder conducirlos, y poder aprovechar los incentivos exactamente. No hay forma de aprovechar estos sin bajar los impuestos.
si usted baja los impuestos, llega el espíritu de todos los demás. Quizás ellos van a hacer cosas que nunca antes han hecho. Bajos impuestos y empiezan a ponerse las cosas como incentivo cuando usted baja los impuestos. Así que, señor Hagi, por favor. Y lo hizo. ¿Están listos para la siguiente declaración? 8 o 9 de los antiguos países comunistas de Europa del Este entraron de 50 al 18% de impuesto plano. Es Rumania, Eslovaquia, la República Checa, Ucrania, Hungría. Y bajaron al 18% de impuesto plano. El entrar en Rumanía 10 años atrás, Rumanía me hace recordar el siglo XIV, XV, sobre carruajes, la gente que estaba en los campos sin carros y casas muy pobres. Rumanía era comunista, pero patética. Iliescu no bajaba los impuestos. Iliescu echaba fuera los negocios y no estabilizaría la moneda y no bajaba el libre comercio. Entonces Rumanía estaba en perdición. Pero luego Iliescu sale de la oficina, sale de su oficina y entran, y tengo la oportunidad de hablar a 40 personas en todas partes de Rumanía y hablándoles de cosas, no cosas diferentes de las cuales estamos diciendo ahora, y vamos a llegar a esos puntos. Uno de esos alcaldes se vuelve presidente de Rumanía. En noviembre del 70 y el 2004, Basescu se vuelve presidente. Baja el impuesto del 80 a 15%. Bajó de 22 al 5%. Y nos vuelve a poner a los negocios, en vez de estar poniendo a agencias de gobierno $5,000 y pararse en filas para poder abrir una pequeña tiendita. Entra, firma llena un formato, paga unos dólares y abre tu tienda. Abre tu tienda mañana mismo. Yo soy el gobierno. No voy a entrar, no me voy a entrometer contigo. Yo no me voy a entrometer contigo. Yo no me voy a entrometer contigo. Solamente voy a dejar que los negocios, voy a darles lo mejor de mí. Y hacer la deregulación. Imagínense esto. Eso es un domingo. Domingo en la tarde. La tarifa marcial era 80%. A las 4 de la tarde, ese domingo en la tarde, era 15%. En toda Europa del Este entraron a hacer lo mismo. Y por si acaso, cuando hablamos de China y de Hong Kong y de Singapur y Taiwán, hola, Hong Kong, Singapur, Taiwán, 4 de las ciudades o países más grandes, ricos del mundo. Solamente me pregunto, ¿cree que Hong Kong, Singapur, Taiwán quizás tienen éxito porque el 15% de impuestos tiene influencia en esto? ¿Creen eso? ¿Creen que el 15% de impuestos tiene algo que ver con el éxito de estos 3 países de la China, Taiwán, Singapur y Hong Kong? ¿Usted cree en eso? ¿Usted piensa en eso? ¿Cree que hay más contraste entre China y estos 3 países? ¿Tiene algo que ver con la economía, que en verdad habla sobre el poder de los incentivos, aprovechando todo eso? Y si bajas los impuestos, si aprovechas los incentivos, bajas cada uno de esos impuestos y legislaciones para que poder crear incentivos.
de especializarse en los comercios, en el comercializar, especializarse en el comercializar. Así funciona. Y por si acaso, en el ámbito del Pacífico se vuelve el epicentro económico del mundo. Perú está en la parte final de este epicentro y Asia es la otra parte y hay el Pacífico entre los dos, pero de pronto un país como el Perú podría ser y debería ser y será puesto en el epicentro de lo que la economía, la vida de la economía va a ser. Si es que, ¿qué creen que voy a decir ahora? Si es simplemente entran al socialismo, así va a funcionar, deberían hacerlo. Si tan solo ponen los negocios bajo las manos del gobierno, así debe ser. Si tan solo lo hacen más duro para hacer un negocio, no lo hagan tan fácil para que los negocios se abren y les den licencia rápidamente, que vayan a 10 agencias, a cientos de procedimientos más, que sea doloroso para ellos, que tengan años, meses y todas esas cosas. Pero el Perú, ¿dónde yo estoy ahora? De hecho que no. De hecho que no. El privatizar, el deregularizar, bajar los impuestos, bajar todos estos y andar al libre comercio, estabilizar la moneda. Y tengo que decirles algo. Tengo un amigo acá en Lima. Mi amigo es Hernando de Soto. Es una foto de Hernando de Soto y yo mismo al dar de un discurso en diferentes partes del mundo. Yo estaba en la oficina de Hernando de Soto hace un par de días atrás en Lima, Perú, y Hernando de Soto, como ustedes saben, es un peruano. Estaba en su oficina y en su foto tiene con cada uno de los presidentes, cada rey y cada reina y todo oficial superior de este mundo. Y ahí está él con Nelson Mandela, el presidente Becky y Putin, el primer ministro de la China, y ahí está él, y está ahí, está ahí. Tiene como 500 fotos en sus oficinas solo cuando él está allí. Porque Hernando de Soto es el que va y dice quiero hablar con el presidente porque el presidente es el que puede hacer la diferencia. Tengo que decirles, yo soy un economista senior de esta empresa en los Estados Unidos. Somos el tercer perfil pensador de los Estados Unidos más grande. En un rango del mundo de 50 de estas oficinas pensadoras de investigación que tiene estudiosos, abogados, expertos que se juntan y dicen ¿qué puede ser la forma mejor de avanzar o ir? Yo creo que es lo de John Locke, libertad, mercado, capitalismo, libertad de comercio, estabilizar la moneda. Y luego tenemos otros institutos en los Estados Unidos como los Brookings Institute. Ellos hablan de socialismo, gobierno, impuestos altos y aranceles altos. Y saquen a ese hombre de acá. Y eso es lo que habla ese instituto Brookings. De ahí de la Universidad de Harvard, donde estuvo Wayne. Ladren por Harvard. Aunque no arruinó esto a Wayne exactamente. Dentro de unos minutos más lo van a ver. Así que monitoreamos, vemos, empujamos la libertad y tratamos de entender los incentivos. Wayne y yo acabamos de retornar de la China. Voy a darle un minuto de perspectiva de la China. Deng Xiaoping, que siguió a Mao Zedong,
Se hizo el primer ministro en el 78, cuando murió Mao Zedong. ¿Quién podría creer? ¿Quién creería que estaba delante de la China él? Y efectivamente dijo, Marx estaba equivocado, no vamos a abolir la propiedad privada nunca más. De hecho, vamos a empezar a dar a las empresas ahora el 50 y 70 de simplemente entrega de las tierras. Y por primera vez en 500 años, por primera vez en 500 años, los chinos tienen casas. ¿Qué quiere decir? ¿Que puedo tener mi propia casa y puedo hacerlo de mi propia manera, en mi propia casa? Yo quería decir muchas cosas más, pero lo voy a hacer. Pero ahora estoy hablando de la China, así que la China empieza un sistema llamado privatización. ¿Qué quiero decir con privatización? Beijing va a cualquiera de ellos, de los 175 ciudades de la China, más de 1 millón cada uno. Así que la China tiene 175 ciudades de más de 1 millón. Muchas personas en la China. Muchas ciudades de la China son el tamaño de Lima. Y dice, Beijing no puede edificar o levantar sus colegios. Beijing no puede hacer sus carreteras. Beijing no puede hacer sus hospitales. Beijing no puede hacer muchas de sus infraestructuras de ustedes. Y luego, Deng Xiaoping dice, ustedes háganlo y cobren por ello. Ustedes se juntan, se reúnan con estos ricos en su ciudad. Ustedes construyen las carreteras, los hospitales y ustedes cobren. Y la China se privatiza desde los suelos hacia arriba. Y volviéndose una nación capitalista. No porque el gobierno lo quiera, sino que la política se están dejando las regulaciones y están privatizando desde los suelos hacia arriba. Y es increíble que 3.500 millones de personas en la China salen de la pobreza ahora. Y ahora déjame decir lo que quiero decir. La China está marchando es porque que el comunismo no está marchando, no está avanzando. El comunismo destruye la economía, el comunismo destruye a la gente, el comunismo destruye la libertad, el comunismo es malo, malas noticias, es un virus, es una enfermedad, es una dolencia que viene sobre un país y les garantizo que Deng Xiaoping y todos los otros líderes anteriores de la China, ahora el primer ministro de la China cree en la libertad de expresión de todas maneras. Pero no hablan de libertad después de haber hablado. Así que cuando Wayne y yo estamos en la China, tenemos que tener mucho cuidado. Si decimos algo malo al decir algo malo en Mao Zedong, ya estamos. Si decimos algo malo del comunismo, si decimos algo malo del gobierno, no. Está fuera del orden. Está saliéndote del cuadro. Estás desacreditando nuestro gobierno, estás hablando cosas negativas del gobierno, no te vamos a dejar hacer esto y cosas así. Eso es el gobierno. Pero el pueblo chino dice, están en marcha, están avanzando. Los chinos quieren crear prosperidad, quieren crear bienes para su familia y oportunidad, y lo están haciendo. El gobierno de la China, el pueblo chino. Pero observen cómo esto funciona mientras avanzamos en la historia. ¿Cuánto tiempo más me queda? ¿Qué hizo la diferencia entre la Berlín del Este, del Oeste, Corea del Norte o Corea del Sur, Vietnam del Norte, Hong Kong, China, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hizo la diferencia? En cada uno de los casos,
hicieron las cosas apropiadas. En el Berlín del Occidente habría libertad. La diferencia era entre el este y el oeste, que había mucho más libertad de los impuestos, más libertad por acá. Libertad es lo principal. La libertad es lo principal para la prosperidad acá. Al Berlín del Este no había libertad. Socialismo. Y eso era la diferencia. Cuando digo más libertad, la definición quiere decir menos impuestos más bajos y te da más libertad. Y la razón por la cual los impuestos quitan la libertad es porque los impuestos, y el más bajo te puede matar igual que cualquier otra cosa que va en contra del Producto Bruto Interno de la prosperidad. Impuestos, impuestos, impuestos. Pensamos que los Estados Unidos está yendo bien. Nosotros tenemos uno de los impuestos más altos que jamás antes hayamos tenido en la vida. Y se cree que se está haciendo lo correcto. Por favor, pueden decirle a aquellos, ustedes que son amigos del presidente Obama, por favor vayan y díganle, por favor díganle, ¿qué más están haciendo bien ustedes? Por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Taiwán, los Estados Unidos, libre comercio y bajos aranceles. Y por si acaso, eso es todo lo que hacen los europeos también, bajando 20, 15, 13, a 10, a 5, a 4, sí. Y mientras hemos investigado cada uno de ellos, en estos países de Europa están haciendo las cosas correctas. Y cuando vemos a la China, como John Locke decía en el 88, cuando hablas de la propiedad, estás hablando entonces de todas esas cosas. Y la China ha estado equivocada por 500 años. Han estado muy equivocados con el comunismo. Estaban muy equivocados. Así que ustedes tienen a este varón que está haciendo este pensamiento acá en Lima, Perú, con 60 de los mejores intelectuales, pensadores, abogados, economistas del mundo. Y fue escrito como el número uno de todos los pensadores del mundo. Cuando Steve Forbes de los Estados Unidos lo encontró a Hernando de Soto, vino a Lima, él dijo, cualquier otra cosa que otro país pueda hacer para tener el patrón del pensamiento de Hernando de Soto en Lima, que lo hagan. Pero aquí está Hernando de Soto en su gran irrumpir. Hernando de Soto dice que al viajar por todas partes del mundo he visto algunas casas, he visto casas muy pobres, pero esta gente no tiene títulos para esas casas. He visto gente pobre teniendo sus sembríos, pero no tienen sus acciones para tener esos sembríos. Veo gente pobre que está teniendo sus negocios pequeños, pero no tienen artículos de incorporación para incrementar sus negocios. Amigos, sin acciones y cosas de corporaciones, los impuestos hablan de capital muerto. Una casa es simplemente una casa, ropa es solamente ropa, el carro es solamente un carro, y todo esto es como que se detiene. Simplemente es cosas. Pero cuando tú puedes tener una casa, mejorarla y darle un valor, estás haciendo algo más colateral. Y puedes tener un préstamo del banco de $250,000. Y mi casa tiene ese valor, entonces el banco te va a dar esto. Pero yo no tengo un título, ni una acción, ni nada de estas cosas. Entonces, ¿cómo es que Hernando de Soto ha nombrado su libro, El Misterio del Capital, en los últimos 25 años? ¿Por qué el capitalismo ha triunfado en el este y ha fracasado en los demás otros países? ¿Por qué el capitalismo ha ganado en el oeste, pero en los demás otros lugares ha fracasado? Porque es capitalismo o capital muerto.
porque no tiene derechos de propiedad. Damas y caballeros, termino acá en mi presentación en unos minutos más. Así que tengo que hablar mucho más rápido en esto, porque está con tiempo esto. El gobierno tiene que hacer las cosas correctas. El gobierno tiene que reducir las licencias a los negocios y tiene que hacer más fácil para que puedan salir los negocios al frente. Y los impuestos para con ellos tienen que ser menos. El gobierno tiene que ser fuerte en ayudar a que un negocio o la comunidad de negocios florezca o fluya. Los economistas tienen grandes palabras que el gobierno tiene que tener la desregulación, privatizar, estabilizar la moneda, comercio libre, bajar los aranceles. Estas son palabras muy bonitas. Pero la idea es, la casa en la cual usted vive, usualmente, la ropa que usted mismo ha sido dado por un negocio, la comida, los papas, todas esas cosas. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que esto pasa? Con la cantidad suficiente. Al venir a Lima, Perú, 9 millones de personas acá en Lima, y la agricultura no es algo cercano de acá. ¿Cómo es que esa tienda puede tener todas estas cosas? Porque los mercados son milagrosos. Si tú y yo tratamos de plantar todo lo que queremos hacer, tú y yo plantamos como 3,000 personas, 3,000 cosas en las tiendas. Un lápiz, quisiera un lápiz, simplemente. Voy a decir que esto es, eso es un lápiz, quiero un lápiz. Un lápiz con todo y borrador. En los mercados, ¿cómo es que los mercados tienen 40,000 cosas de todas las tiendas en Lima, el Perú, y puede suplir? ¿Cómo saben cuántas papas tiene que haber? ¿Cuánto arroz tiene que haber? ¿Cómo es que? Pero ellos no saben. No, nadie lo sabe. No hay un ser humano en la tierra que apenas sepa cómo hacer un lápiz. No uno, ni siquiera uno. ¿Qué cosa? Espere, ¿qué dices que estás hablando de eso? Pensemos en esta madera. En este lápiz es cedro. Los árboles de cedro en los bosques, tienes que entrar a los bosques y cortar esos árboles. Estás hablando de que cortar árboles es algo fácil, y los grúas y los tractores para poder entrar y traer esa madera y poder traer la madera de cedro. Y todas esas son maquinarias que se utiliza para poder entrar a esos bosques. ¿Acaso creen que los motores son fáciles de hacer? Y carburadores y otras cosas más. Y los inyectores de combustible son cosas fáciles. Todas estas cosas necesitamos para hablar de esta madera. Y para tener esto. Y ahora tenemos que tener el grafito. ¿Creen que esto es una tecnología fácil? El grafito solamente crece en los árboles. Oh, acá hay grafito. Aquí no es así. Esta cobre que cubre acá, ¿cree que es fácil conseguirlo? ¿Alguna vez has estado en uno de esos lugares donde hay cobre? O donde producen cobre? Yo he estado en Chile. Wayne y yo somos de Arizona, donde hay mucho cobre en Arizona. He estado en Chile también. Ellos tienen camiones, tractores, con una rueda que es tan alto, más alto que el techo. Una sola rueda, solo una sola rueda. Porque $1 millón cuesta esas cosas. $1 millón para esa rueda solamente. Son 4 de ellos, son $4 millones solamente en las ruedas. Quiero decir, de forma masiva, equipos masivos, que habla del cobre, en las minas de cobre, que entran, cavan. ¿Usted cree que esto fue fácil? ¿Esta cobertura pequeña que es acá? No hay forma en la tierra de poder hacer esas cosas así. Y ahora el borrador. Y que hablan de este material, faros que lo llaman.
es una especie de hoja o aceite. ¿Usted cree que la pintura que va acá no hay tecnología? Oh, no hay problema de pintar esto. Hay 1.000.000 de personas detrás de esta tecnología, de todo esto. Hay 1.000.000 de personas detrás de la tecnología del borrador. La tecnología también del cobre que está aquí. Hay 1.000.000 de personas en la madera, en la tecnología de esta madera. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Nadie sabe cómo hacer esto, pero el mercado sí lo sabe, el mercado sí lo sabe. De alguna forma el mercado entra en esto y hace todo esto y de pronto voy a la tienda y pagamos, ¿qué? Por un lápiz, ¿cuánto? Un poquito, un poquitito. Y millones y millones, y cientos de millones, billones de tecnología e inversión. Y tú y yo, gracias. Y damos unos cuantos centavitos por nuestro lapicito. Entonces, ¿entienden? Los mercados son milagrosos instrumentos de comunicación. El mercado es un transmisor estupendo de los centavos. Miles de personas, millones de personas que se juntan para suplir la demanda y determinar el precio para saber, se suple, se demanda. ¿Cómo sabemos para saber cuál sería el salario, para saber cuánto contratar a las personas? ¿Y cómo determinar cuánto se entra en la industria? ¿Y cuáles son los costos de financiamiento? Suplir, demandar, para determinar las ganancias. Suplir y demandar las pérdidas, ganancias, pérdidas, precios, los salarios, la infraestructura, el lenguaje. Ese es el lenguaje del sistema del mercado. Es milagroso, es estupendo. Hace algo que usted no puede creer, o se puede decir, transmite opinión, que es una señal de valor, que es una señal del valor. Hace que el mercado lo determina, que usted tiene esto por unos centavitos, pero por cierta forma, por cierta razón, hay mucha demanda en esto. Entonces el precio va a subir. Y por si algún motivo es fácil de pintarlo o tener el grafito, el borrador y el cobre y todas estas cosas para poder tener el lápiz, entonces el precio baja. El mercado es estupendo, el mercado es milagroso. ¿Se da cuenta por qué la economía está a este lado y empieza a mover las manos con libertad en mercados e incentivos y negocios? Y decir, ellos son los que están produciendo, ellos son los que están prorrogando, dando los paquetes, están haciendo los envíos, asegurándolos. Eso es lo que hacen la contabilidad de todo ello. Y tú y yo solamente vamos a decir un negocio de negocio, es negocio. Los negocios, las ganancias solamente son muy altas. No creo que debo soportar esto. Por favor. Ha sido muy divertido estar con ustedes el día de hoy. Ustedes tienen 65 personas en las calles que se deleitarían de estar involucrados o comprometidos. Pero adivine por qué. Mi amigo Hernando de Soto dice, ¿sabe qué? Voy a empezar a dejar de viajar al mundo entero por todo. Está fuera del país, siempre está fuera del país. Se encuentra con muchos líderes de toda la faz de la tierra. ¿Ha hecho una gran diferencia acaso? ¿Acaso ha hecho una gran diferencia? Hernando de Soto tiene esto documentado. ¿Cuán difícil hace que el gobierno meta o ponga los negocios? Lo ha documentado en todo esto. De correr muchas cosas que no deberíamos hacer. Pero el gobierno, como hace las cosas, la infraestructura, y gobierna la educación de los niños, y todo como el gobierno protege los derechos de autor. Y las leyes regir las leyes son las primeras cosas en cualquier otro país. ¿Cómo es que el sistema judicial de proteger los derechos de autor, que tienen significado, que puedes obtener un título, y qué quiere decir eso es algo,
Esto es lo que Hernando de Soto está haciendo con su gente. Hernando de Soto dice, voy a dejar estar viajando en todo el Perú y voy a enfocarme en el Perú solamente. Este es mi país. Esta es mi ciudad. Este es mi pueblo al cual yo amo. Y voy a enterrarte a ti, hombre de Phoenix, Arizona. Ya no voy a volver a Phoenix, Arizona, o Washington, D.C. nunca más, o a Londres o Inglaterra nunca más, o a Sudáfrica nunca más, pero o aún a Santiago de Chile. Voy a enfatizar. Ahí está. Mi amigo Wayne me dice que escribe los discursos. Simplemente lo veo y luego lo entrego. Muchas gracias por todo.